Hemos hecho una síntesis de la primera unidad. Pasamos ahora a la segunda unidad. No te desesperes que son pocos minutos. Que hacen una síntesis de muchas ideas, de muchas páginas de libros, pero son las ideas relevantes que te permiten a ti profundizar la lectura y te orientan. El segundo elemento, después que hemos entendido lo que es el pensamiento estratégico y un poco la base de ese concepto que se llama planificación estratégica, lo conectamos ahora con el análisis estratégico. Y el análisis estratégico tiene que ver con cuáles son las fortalezas y debilidades propias, tuyas o de tu empresa, y cuáles son las oportunidades de amenaza externas del entorno. Es como ese gatito que se está mirando ahí, que parece ser león. Te pregunto a ti, ¿cuáles son tus fortalezas? Por ejemplo, cuando vayas a una entrevista de trabajo, te van a preguntar, ¿y cuáles son tus debilidades? Entonces, el análisis estratégico está siempre presente, haciendo una síntesis. Insisto, por ejemplo, en una organización nosotros tendríamos que ver cómo es la cultura de la organización, porque la cultura nos restringe o nos apoya, y esa cultura que son en el fondo presunciones, creencias que comparte la gente, los grupos humanos que la han logrado porque han subsistido de alguna manera ante la organización y sus componentes externos. Tienen que ver con historia, con idiosincrasia, como lo muestra la lámina de la página, la lámina 14. Los escenarios también. ¿Cómo es la cultura en tu organización? Y el otro elemento importantísimo es cómo está el clima. Y te señalo algo, la cultura es muy difícil cambiarla, cuesta. No es imposible, pero cuesta. En cambio, el clima organizacional se puede deteriorar rápidamente y se puede mejorar un poco con alguna prisa. Si el jefe nos avisa hoy día que van a haber despido, el clima organizacional se va a ver seriamente afectado. Ahora, toda organización define una misión. ¿Cómo la tienes tú? ¿Tú tienes una misión en la vida? Te lo pregunto, ¿cuál es tu misión en la vida? Muchas veces no nos damos cuenta y pasamos a través de nuestra vida sin percatarnos, reflexionar de cuál es nuestra misión. Porque una misión es una razón de ser sin mayor límite de tiempo. El por qué existimos. Y cuando dije sin mayor límite de tiempo, y lo puse entre paréntesis en esta PPT 16, porque es cierto, uno cambia la misión con los años, pero no estamos cambiando la misión varias veces en un año o en años consecutivos. Por ejemplo, esta lámina está construida por este profesor de la Universidad Técnica Federico Santamaría, que debe su nombre a don Federico Santamaría. Y si ustedes van al testamento que es público, don Federico Santamaría se plantea muchos años antes que él quiere que se cree una universidad técnica en Chile. Entonces, él determina que esa es una razón de su misión en la vida. ¿Cuál es la misión de tu organización? Misión está muy relacionado con lo que son la visión. Y la visión es lo que queremos ser, a diferencia de la misión. Requiere proyectar una imagen de futuro. La visión podría ser la importancia de la tecnología de la información y las comunicaciones como facilitadores del desarrollo, o la escasez del agua. Podrían haber visiones mucho más enaltecedoras. Como disminuir la contaminación. Observamos entonces que visión y misión son elementos
fundacionales y orientadores de lo que queremos hacer. Te dejo la pregunta, ¿primero misión o visión? ¿O visión-misión? Ahora, la misión, la visión van a ser posibles de llevar a la práctica en conjunto con los valores. Y ahí, en otra de las láminas que no vamos a exponer en esta síntesis, yo profundizo acerca de los valores. Y te pregunto, ¿cuáles son tus 3 valores más importantes? Como estamos haciendo un análisis estratégico, este sería imposible si no recurrimos a la cadena del valor. Esa cadena del valor, declarada por Porter, donde nos señala 5 actividades primarias, tiene otros nombres también a estas 5 actividades principales, que son logística interna y logística externa. Como llevo el producto base para poder producirlo y como lo dejo donde está el cliente. Pero ¿qué haría yo con producir si no comercializo y no vendo? Y el elemento más importante en los últimos años, el servicio completo. Allí es donde se caen muchas de las empresas que fueron buenas en un tiempo. Y las actividades auxiliares o de apoyo, que apoyan, como dice el nombre a las anteriores, 5, son compra, abastecimiento, el desarrollo de tecnología, la gestión de los recursos humanos y la infraestructura de la empresa. En esta lámina 22 colocamos alguna intersección entre ellas para ver cómo se llevan a la práctica. Ese margen que hay entre los posibles enlaces de la cadena de valor de estos 9 elementos y su combinación es lo que genera un margen que nos da origen a ese valor que la empresa, la organización ofrece. No podríamos terminar un análisis de estas características si no mencionáramos el otro elemento que hace Porter. Porter nos ayuda, como lo muestra este PPT 24, con las 5 grandes fuerzas en el sector industrial. Cuando digo un sector industrial me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector universidades o educación superior, o al sector producción acuícola. O sea, me estoy refiriendo no a una industria, a una empresa en particular, que es una confusión que voy a hacer. Y allí hay 5 grandes fuerzas. Las PPT lo muestran en color verde acá, destacada. Los competidores potenciales, esos que en algún momento van a aparecer, que no están presentes hoy día. Los proveedores, tus propios compradores clientes, el producto sustituto, que Chile lo vivió con el tema del salitre. Ojalá que al cobre no le suceda lo mismo. Me falta uno, profesor, me dirás tú que estás viendo la PPT. El competidor actual, el obvio. Y cómo se regulan estas fuerzas, está mostrada ahí a través de los colores naranjas. Terminaremos este análisis estratégico enfocado en lo que pasa fuera de la organización. Toda empresa está, institución, incluso país, está en un contexto político legal. Y si es un país, incluso Chile, por ejemplo, está sujeto a las resoluciones que se toman en otros países, producto de los tratados, por ejemplo, de libre comercio. O sea, es una cosa que incluso va más allá de una gran organización como si situáramos el país. Está lo económico-financiero, no es lo mismo, económico y financiero, por eso es la combinación de ambos. Lo sociocultural y una dimensión que ha ido adquiriendo cada vez más importancia, como lo tecnológico ambiental. Como todo ese entorno remoto son amenazas u oportunidades, porque no pueden ser fortalezas o debilidades, porque ellos serían internos. En base a todo eso, yo me salté a la PPT 35 de tu curso. Con todo eso, nosotros podemos ahora recién formularnos una meta. Ahora podemos formular una meta. Sería difícil formularse una meta antes, porque ahora hemos hecho un análisis estratégico. Como producto de ese análisis estratégico, nosotros podemos decir, nos planteamos la siguiente meta. Meta tradicional en Chile es la Teletón.
Y de esa meta derivan un conjunto de objetivos estratégicos. Ahora, la última línea en que estoy señalándola acá, porque en tus PPT habían otras previas, bueno, pero yo en base al análisis estratégico he observado cuáles son mis ventajas competitivas. Porque en la medida que tenemos ventajas y las conocemos, porque hemos hecho este análisis estratégico, podemos formular una meta y sus objetivos. Este sería el resumen de esta segunda parte del curso. Gracias.